Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema, por favor, entienda. El pecado destruye, deje de sufrir. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, se sufre cuando se sienten condiciones no favorables y se tienen que soportar cosas desagradables, como padecer o tener algún daño o dolor físico. ¿Por qué dice que se tienen que soportar cosas desagradables? Porque no te olvides que a través del castigo son cosas que impone Dios en sus juicios. Entonces hay que soportarlas y hay que rogar a Él mismo que nos las quite, nosotros procurando colocarnos de acuerdo con su voluntad. Escrito está en el libro de Deuteronomio capítulo 25 verso 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace injusticia. Mira con atención lo que Dios nos habla a través de Moisés. Dice aquí: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace injusticia. Dios, ¿por qué habla de abominación? Porque Dios rechaza rotundamente el pecado, la injusticia, y asimismo lo condena. No te olvides que Jehová es tu Dios, así seas creyente o seas ateo. Jehová es el Dios de cada persona existente en el mundo. Y abomina y condena toda obra de injusticia. ¿Cuándo hay injusticia? Sencillamente cuando se desobedece a Dios. Si Él es la ley, si Él es los mandamientos, cada vez que se desobedezca a Dios va a haber injusticia. Así de sencillo. Escrito está en el profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 58. Sufre tú el castigo de tu lujuria y tus abominaciones, dice Jehová. Mira, aquí Dios nos habla a través del profeta Ezequiel y dice: sufre tú el castigo. O sea, hay que padecer a causa del pecado daño o dolor en los juicios de Dios. Y dice: ¿el castigo de qué? De tu lujuria. ¿Qué es lujuria? Lujuria es todo pecado de fornicación, de adulterio, de prostitución y de toda aberración que tenga que ver con el sexo. Escúchalo bien. Y dice: el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones. ¿Cuándo hay abominación? Sencillamente cuando se comete injusticia. ¿Y esto quién lo está hablando? Jehová, nuestro Dios. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 7 al 10. Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Mira,
Entonces hay una conciencia y aquí Dios clasifica gran parte de la abominación que se comete a través de los pecados. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo a la carta a los Corintios, dice, por cierto, es ya una falta, una infracción a la ley de Dios en nosotros que tengamos pleitos entre nosotros mismos, que tengamos conflictos, porque los mismos conflictos nos sacan de casilla y vamos a pecar igualmente que el que nos ofendió. Ya sabemos que nosotros no estamos para contender con nadie. Dios es el que contiende por nosotros. Entonces Dios cuestiona, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no aguantas, soportas y toleras más bien la ofensa que te hagan? Mira. Y si verdad se trata de aguantar, de soportar y de tolerar, solamente la alcanzaremos en la gracia a través de Cristo. Jesucristo perdonó al mundo y solamente en Él podremos aguantar y soportar las ofensas. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufrís más bien el no ser correspondidos? Porque es que nosotros, todo el mundo espera que los demás se porten conforme a la manera en que ellos tratan. Pero a veces nos olvidamos que en medio de todos esos comportamientos no ha de faltar el error, la equivocación. Y eso es precisamente lo que lleva a los conflictos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Mira, al igual que el que nos ofende, nosotros ofendemos y respondemos de igual manera. Por eso la palabra dice que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Mira, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque si nosotros somos creyentes de Dios y estamos en la congregación, cuando respondemos mal, estamos siendo injustos igual que los que nos ofendieron. Y cuando Dios dice que por ser injustos no heredaremos el reino de Dios, sencillamente no vamos a alcanzar los bienes de Dios. De allí que se sufra mucho. Dice, no erréis, no te equivoques. Ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Los que se han inventado su propio Dios, creyendo que esos dioses van a estar de acuerdo con todo lo que hagan ellos. Es obra de manos de hombre. Mira, por eso viven de idolatrías, invocando dioses ajenos, dioses extraños, dioses que no son dioses, sencillamente son obras de las manos de los hombres. Dice, ni los fornicarios, los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ni los adúlteros, los infieles a su cónyuge, ni los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los hombres con modales de mujer, con modales femeninos, ni los que se echan con varones. Cuando estos hombres afeminados se acuestan con varones, pues sencillamente Dios lo condena. Mira, porque delante de Dios no existen las relaciones anales. Dice, ni los ávaros, los que por amor al dinero, entonces estafan a su prójimo y le roban. Mira, por eso dice que tampoco los estafadores, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que contradicen a Dios, heredarán el reino de Dios. No podrán heredar el bien de Dios. Por eso, si tú estás en alguno de estos errores, en alguna de estas faltas, en alguno de estos pecados, no esperes bien de Dios. Porque más que Dios te bendiga, va a venir juicios. Escúchalo bien, por favor. De allí que las personas se cansen de arrodillarse y rezar el Padre Nuestro y no alcancen una respuesta de Dios. Porque Dios no puede bendecir el pecado. Dios como juez, como santo, como justo,
Él antes obra juicio. Y ahí es donde más bien uno tiene que pedirle a Dios: Señor, vivifícame en tus juicios, que yo pueda vivir tu verdad y hacer tu justicia. Aprender a hacer tu justicia en mi error, en mi equivocación, en mi pecado. Escúchalo bien. Escrito está en Judas verso 10 y verso 7. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales racionales, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira lo que dice el Señor aquí a través de Judas. El mundo, dice, blasfema, o sea, mal hablan. Blasfemar es mal hablar de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa con las cosas de Dios? Dice, de cuantas cosas no conocen. Si no conocen a Dios, ¿qué van a conocer de la creación de Dios, de sus propósitos, de sus planes, de sus proyectos, de sus juicios? Seguro que no lo van a conocer. Y estas personas obran de acuerdo a su imaginación. Hablan de lo que se les ocurre en la mente. Y por eso es que al final de cuentas salen siendo personas perversas. Dice, y en las que por naturaleza conocen, como el sexo hombre y mujer, género, dice, se corrompen, cambian la ley como animales irracionales. No es raro ver dos animales del mismo sexo tratando de hacer el amor o haciéndolo. Y así quieren ser las personas del mismo sexo, quieren tener relaciones sexuales. Por eso Dios los compara con animales irracionales. Dice como Sodoma y Gomorra, en donde practicaban este pecado. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que el mundo, habiendo fornicado, teniendo relaciones fuera del matrimonio, e ido en pos de vicios contra naturaleza, relaciones hombre con hombre, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por favor, lee la Escritura. Mira, Dios hizo derramar fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, precisamente por el pecado de las malas relaciones sexuales, fornicación, hombre con hombre. Y asimismo los castigó condenándolos al fuego eterno, al infierno. Que el Señor te dé temor para que te apartes del mal y así alcances esa ciudadanía celestial. Bendiciones, amados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.